Jesús también estaba exento porque era mayor que el templo. ¿Se acuerdan que hace bastante tiempo estudiamos Mateo 12? Y en Mateo 12:6, Jesús dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Todas las personas usaban el templo para acercarse a Dios a través de la sangre derramada de esos animales, de los sacrificios. Pero ese templo representaba la persona y la obra de Cristo. Sería ilógico que Jesús esté obligado a aportar para ese mantenimiento del templo cuando ese templo era una representación, una figura de lo que era Jesús. Era, podríamos decir, una pequeña ilustración de la grandeza de la persona y la obra de Cristo. Por ejemplo, si Jesús visitara nuestra iglesia el próximo domingo, ¿le diríamos que Él debería ofrendar? No, porque la ofrenda es para Él. No exigiríamos que Jesús ofrendara. ¿Por qué? Porque esas ofrendas que damos son para Él. Así que Jesús estaba exento porque era mayor que el templo. Y Jesús estaba exento porque era lo que la ofrenda, esta ofrenda para el templo, tipificaba. Recuerden que este impuesto del templo era para hacer expiación por las personas. Eso es lo que leímos en Éxodo capítulo 30. Pero sabemos que esa ofrenda que se daba año tras año, no podía expiar o quitar los pecados, sino que era un símbolo de aquello que sí podría quitar los pecados, el Señor Jesucristo. Busquemos en Hebreos capítulo 10 para ver esto con un poco más de detalle. Hebreos capítulo 10. El escritor de Hebreos está planteando que el Señor Jesucristo es mejor que los sacrificios, es mejor que el templo. Porque el templo y los sacrificios son una ilustración, son un tipo del Señor Jesucristo. Representan lo que la obra y la persona del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que acercan. El escritor está diciendo que la ley y todos estos sacrificios y estas ofrendas y el templo eran una sombra de lo que iba a venir. Era una sombra del Señor Jesucristo, de su persona y de su obra culminada y completa en la cruz. Su obra perfecta. Por eso dice en el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse esos sacrificios, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo que está diciendo es que si los sacrificios del Antiguo Testamento podían quitar los pecados, haría falta ofrecerlo una sola vez, porque entonces ya estarían quitados de por medio. Pero no podían quitar el pecado, solamente cubrían el pecado y tenían que ofrecerse una y otra vez, todos los años. Versículo 3, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Se recuerda que soy pecador, se recuerda que necesito un Salvador. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esos animales, a pesar de que son inocentes, no son eternos, no es sangre eterna, no es sangre divina. Y no podían quitar los pecados. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sí puede quitar el pecado del mundo. Esos corderos, esos sacrificios, esas ofrendas, ese templo, era una sombra de quién es Jesucristo. Fíjense lo que dice en el versículo 12, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús sí ofreció un solo sacrificio en la cruz y era suficiente para perdonar, para quitar, para expiar los pecados. Y por eso se sentó. Ya no está ofreciendo una y otra vez su cuerpo en sacrificio. Versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Si el Señor Jesucristo era la ofrenda perfecta para redimir y para expiar al pecador, entonces no era necesario que Él pague por una ofrenda que representaba lo que Él era. Muchas de las cosas del Antiguo Testamento contenían lo que la ley del Antiguo Testamento contenía, era un símbolo, o eran símbolos o tipos de Jesucristo. Una vez que vino Cristo, esos símbolos, esos tipos ya no son necesarios, no hace falta practicar esas cosas. Por ejemplo, no se hace más sacrificios año tras año para expiar los pecados, porque Cristo ya los expió en la cruz. No venimos a la iglesia trayendo un macho cabrillo o una ofrenda de un animal para derramar su sangre para obtener el perdón de pecados. Jesucristo ya lo hizo. Ahora, te pregunto, ¿vos estás trabajando duro y esforzándote para obtener tu salvación? Si vos estás haciendo eso, vos necesitas poner tu fe en Cristo y dejar de trabajar por tu propia salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya obtuvo y pagó por tu salvación. La salvación está ofrecida por gracia y debes arrepentirte de tus pecados. Como dice en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En tiempos de Pablo, los sacerdotes todavía estaban ofreciendo los sacrificios del Antiguo Testamento. Y los judíos estaban queriendo ofrecer y mostrar que eran buenos para obtener la gracia de Dios. Y estaban ignorando la justicia de Dios, que es el Señor Jesús, y su obra culminada y terminada y completa en la cruz. Y estaban queriendo establecer su propia justicia, mostrar que eran buenos suficientes para heredar el cielo. Y entonces no se sujetaron a la justicia de Dios. Rechazaron al Señor Jesús y su obra en la cruz, queriendo mostrar que eran buenos suficientes y podían ser buenos suficientes para ganarse la vida eterna. Y si estás en esa situación hoy, amigo, te exhorto, te animo a que te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en el Señor Jesús. Que dejes de tratar de conseguir la salvación por tus propios medios, por tus propios esfuerzos. Si estás tratando de ser bueno suficiente para entrar en el cielo, estás tratando de establecer tu propia justicia. Pero amigo, la salvación no es por obras. No ignores ni rechaces la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que Cristo estaba exento de pagar este impuesto. Pero Pedro ya había dicho que Jesús pagaba el impuesto. ¿Qué iba a hacer ahora? Porque Jesús le dijo, así que los hijos están exentos. Jesús estaba exento. Pero ¿qué iba a hacer ahora? Porque Pedro ya le había dicho a los cobradores que estaban ahí afuera que Jesús pagaba el impuesto. Y eso nos lleva al último punto. El tercer punto es el valor de prescindir de un derecho. El valor o la importancia de, a pesar de que sé que tengo un derecho, de dejar ese derecho de lado. De no utilizar, no reclamar mi derecho. Y cumplir con y cumplir como si fuera una obligación o una responsabilidad. Vamos a ver primero la acción. ¿Qué es lo que hizo? Versículo 27. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús le dijo, sin embargo, y esta frase que nos indica un contraste. A pesar de estar exento, Jesucristo hará algo que contrasta completamente a ejercer su derecho de exención. En vez de decir, Pedro, yo tengo mis derechos y los voy a hacer valer. Así que anda a decirles que te equivocaste, decirles que no. Yo no necesito, no estoy obligado a pagar esa ofrenda. Y lo que hace Jesús se encuentra en las últimas palabras de este versículo. Dice, hallarás un estatero. Un estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas.
¿sí? Un estatero eran lo mismo que 4 dracmas, y la ofrenda del templo eran 2 dracmas. Así que un estatero valía por 2 ofrendas del templo. Entonces iba a hallar un estatero, dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. Así que Jesucristo decidió pagar el impuesto del templo a pesar de que él estaba exento. Pero notemos que decidió pagarlo aun cuando no tenía dinero. Jesús no pensó, total, yo tengo mucho dinero, así que tengo este derecho de estar exento, pero tengo mucho dinero, así que lo voy a usar, lo voy a pagar nomás. Total, no me va a afectar gravemente. Muchas veces nosotros seremos llamados a dejar de lado un derecho personal, cuando hacerlo va a demandar un sacrificio de nuestra parte. Porque Jesús no tenía las 2 dracmas. Jesús no tenía ese dinero consigo. Sin embargo, dejó de lado el derecho a exención y lo cumplió como si fuera un deber. A pesar de que costaba, le iba a costar, porque él no los tenía. No le sobraba ese dinero. Pero vemos la razón. Lo que hizo es, pagó el tributo, ese impuesto, y la razón. ¿Por qué lo hizo? Dice, para no ofenderles. Para no ofender a estos que cobraban los impuestos. O para no ofender a los judíos en general. Y esa palabra ofender significa hacer tropezar. Para no hacerlos tropezar, figurativamente se usaba describiendo algo o alguien que incitaba al pecado, a la apostasía o al disgusto. Y Mateo usa esta palabra para describir la ofensa que tomaron los vecinos de Nazaret para no creer en Jesucristo. Fíjense lo que dice en Mateo 13. Esto ya lo hemos estudiado en el pasado. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. El Señor Jesucristo fue a Nazaret y dice así en el 53, Mateo 13, 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra. ¿Cuál era su tierra? Nazaret, la ciudad donde se había criado. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, la sinagoga era el lugar de adoración de los judíos, de tal manera que se maravillaban y decían esto: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se preguntaban, ¿de dónde sacó estas cosas? ¿No es este el hijo del carpintero? El carpintero era José, el padrastro de Jesús. Todos conocían al carpintero de la ciudad. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ellos conocían la familia de Jesús, a la madre de Jesús, a los hermanastros de Jesús. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Ellos las hermanas asistían a la sinagoga ahí con ellos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Le parecía muy raro que este maestro, que decía ser el Mesías, pueda ser el Mesías si es que ellos lo conocían. Lo conocían desde niño, lo habían visto criarse ahí en Nazaret. Y le era difícil poder confiar y creer en Jesús, porque era uno de sus vecinos. Y por eso dice en el versículo 57, y se escandalizaban de él. Se escandalizaban, es la misma palabra, tropezaban, tomaban ofensa, se ofendieron de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Como ellos conocían a Jesús desde chiquito, ellos conocían la familia de Jesús, para ellos era muy familiar, eso causó incredulidad porque se ofendieron por eso. Pensaban, eso era un tropiezo, pensaban que la familiaridad de Jesús obstaculizaba de que ellos puedan poner su fe en él. Ellos pensaban que el Mesías sería alguien que ellos no conocerían, no serían familiar. Así que Jesús no quería que algo trivial, como un impuesto,
se interponga a que las personas crean en Él, aun si era un derecho legítimo. Él no quería que este derecho que él tenía de exención de este impuesto se interponga en la fe o en la mente o en el corazón de estos cobradores o del resto del pueblo de los judíos, que se interponga impidiendo que ellos crean en Jesús. Jesús no quería causar tropiezo a nadie para que rechace creer en Él, ni a los recaudadores ni al resto del pueblo de Israel. Algunos que no reconocerían que Jesús es el Hijo de Dios, podrían automáticamente cerrar su mente al mensaje de Cristo que les daría si supieran que Cristo no pagaba esos impuestos. Lo verían como una persona que no cumplía la ley. Jesús estaba dispuesto entonces a renunciar a sus derechos a favor de quienes no entenderían la razón para no pagar el impuesto. Así que Jesús pagó esos impuestos no porque debía, sino por no causar tropiezo. Ningún judío tenía derecho a tropezar por él. Y este principio de voluntariamente dejar de lado derechos personales con el propósito de no causar tropiezo a otros es una enseñanza que corre por todo el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo es el ejemplo más grande que nosotros podemos tener cuando nos toca a nosotros abandonar un derecho personal o un derecho que nosotros tenemos por el bien de otros.